¿Te genera muchísima ansiedad coger el coche? Te voy a confesar una cosa. Ese era uno de los miedos que más me atormentaba en mi día a día. Me hacía sentir súper sola, incapaz, vulnerable. Me hacía sentir que estaba fuera de control de la situación y no me gustaba nada. Sentía mucha lucha interna por el hecho de que yo quería ser capaz de conducir sin ansiedad y que eso no estaba pasando. Entonces, creo que ahí un punto muy importante era la parte mía de yo no aceptar la situación que tenía delante de mis ojos. Y eso, en cierto modo, me ha ayudado a exponerme continuamente y a seguir ahí, venga, intentándolo, hasta que lo conseguí, ¿no? Pero creo que, aunque esa es una parte muy importante, el de seguir exponiéndote y seguir intentándolo, también es importante entender esa parte de la ansiedad, ¿no? Una vez que entiendes por qué tienes ansiedad, es cuando puedes también gestionar otras situaciones mejor. Una vez que integras y sanas esa parte tuya de por qué tengo ansiedad en mi vida, a qué se debe esta ansiedad. Una vez que sanas esa parte, se van a poder dar otras situaciones como por ejemplo coger el coche de manera más fácil. Pero aún así, te voy a dar mi opinión personal y también profesional con respecto a cómo perder ese miedo a coger el coche. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de ponerte a cogerlo, lo primero que hay que hacer, que es para mí una de las claves, es preguntarte por qué y para qué yo quiero superar el miedo a coger el coche. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en el proceso de superar esto va a haber momentos en los cuales me voy a venir abajo, te vas a venir abajo, es lo más normal. Entonces, en esos momentos es cuando te vas a repetir tu por qué y tu para qué. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Yo cuando decidí que quería superar este miedo, lo primero que me dije mis porqués y mis para qué, ¿no? Y mi porqué era porque yo ansiaba esa libertad personal de poder hacer lo que quisiese cuando me diese la gana. Entonces, si una de esas cosas era coger el coche, yo no quería que a mí la ansiedad me condicionase a coger el coche o a coger un avión o a hacer lo que me diese la gana. Entonces, eso es súper importante, porque aunque tú tengas eso súper claro, luego en el momento de coger el coche, la ansiedad va a aparecer, porque es lo normal, estás en ese proceso de superar eso y es normal que la ansiedad aparezca. Entonces, ahí es cuando tú te tienes que recordar tu por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Eso es el paso número 1 y para mí una de las claves. Segundo paso. El segundo paso es planificar cómo lo quieres hacer. Entonces, esta planificación, desde mi punto de vista, aunque luego hay otras opiniones, yo pienso que hay que hacerlo poco a poco y de manera muy repetida. Entonces, si a ti lo que te da pánico es coger el coche, por ejemplo, en autovía, pues empieza a cogerlo, por ejemplo, en la ciudad, en tu pueblo. En tramos más fáciles, que te resulten a ti más fáciles. Y ahí, en ese momento, es cuando tú vas a practicar el hacerle
digamos, caso a esa ansiedad, en el sentido de que lo normal, lo que solemos hacer es nos distraemos con algo, ¿no? Bebemos agua, música, que si llamo a alguien. No. Vamos a sentir esa ansiedad en los tramos que menos miedo nos da. Esto digamos como una especie de entrenamiento, ¿no? Para luego ir subiendo de intensidad. Y luego, cuando esto más o menos lo te sientas mejor, te sientas más segura, va a empezar a subir la intensidad, va a empezar a coger el coche en un tramo que te resulte un poco más... que sea un reto para ti, ¿no? Y ahí es cuando vamos a meter el tercer paso, que sería la repetición. En ese tramo que más te cuesta vamos a repetir. Venga, me voy a proponer que esta semana lo voy a hacer 3-4 días, ¿no? Pues eso, proponértelo, hacerlo y entender que esto también es una parte súper importante, que esto es un proceso y que todo este proceso va a ser cíclico. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a ser todo perfecto, todo color de rosa. Va a haber momentos que vas a querer mandarlo todo a la mierda, literalmente. Vas a querer no seguir con tus objetivos porque te da miedo. No pasa nada. Ahí es cuando te vas a repetir el para qué. Y sobre todo, centrarte mucho en la respiración. Entender que sí, que la ansiedad está ahí, que le estoy dejando su hueco, pero céntrate mucho en esa respiración. Y si ves que uno de los pasos, uno de los objetivos que te has marcado, te está costando mucho, repetición. Venga, sigo, hasta que ya más o menos veas que lo tengas superado, sigo al siguiente nivel, ¿vale? Entonces, esto es... tú tienes que tener fe, tener confianza en ti misma de que esto va a ser así. Porque si no hay ni un mínimo de fe, de esperanza, de confianza en ti misma, seguramente pues lo abandonarás. Entonces por eso es tan importante el para qué, ¿no? El para qué, el por qué hago esto y tener esa confianza y esa fe en ti y en la vida. Y en que tarde o temprano se va a solucionar, ¿vale? Bueno, quería comentarte que, como ya sabéis, yo trabajo todo este tipo de situaciones con mis clientes en mi programa Gestiona la ansiedad con tus propios recursos. Si es algo que te gustaría trabajar, que te gustaría superar o cualquier situación que tengas con respecto a la ansiedad, te invito a que reserves una llamada conmigo. Voy a dejar el link en los comentarios de abajo. Y nada, si te resuena todo lo que estoy diciendo, de verdad te invito a reservarla y hablaremos un poquito de tu situación y cómo empezar el proceso juntas. Chao.